Bueno, dejamos un trimestre que por fin hemos visto las bajadas de tipos de interés que tanto esperábamos, por la misma cuantía, tanto por parte de la Reserva Federal, 50 puntos básicos de una sola vez, algo que parte del mercado se sorprendió, y 50 puntos básicos también por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Y esto es debido a que ya por fin vemos una bajada de la inflación, sobre todo la general. La subyacente todavía sigue un poquito enquistada, pero la general sí que ha caído a plomo, y eso ha hecho que los bonos hayan corrido mucho, sobre todo en el corto plazo. Para poner en contexto lo que estamos hablando, lo que ha pasado en estos últimos 3 meses ha sido bueno, pues que hemos pasado de un bono alemán a 2 años al 3%, ahora mismo al 2%. Y los bonos corporativos también han tenido un recorrido también bastante bueno, ¿no? Cualquier inversor que haya invertido en bonos de grado de inversión en este año, pues está generando una rentabilidad entre el 3 y el 5 y mucho más en el high yield, entre el 6 y el 9%. Por tanto, ha sido un trimestre muy positivo, donde también por fin ya encontramos las curvas y empiezan a estar positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya por fin hay mayor rentabilidad en el medio y largo plazo que en el corto plazo por esa fuerte bajada de tipos de interés. Y empezamos otro trimestre, ya el último de este año, con bueno, pues con un ciclo expansivo, un ciclo económico expansivo importante, ¿no? Tenemos bajada de inflación, bajada de tipos de interés, resultados empresariales muy buenos, tipos reales positivos, por tanto, el escenario es muy bueno. Es cierto que tenemos variables exógenas que no son de mercado y son poco monitorizadas, que son las dos guerras que tenemos abiertas en Ucrania y en los países árabes, y otras como puede haber ese populismo, ¿no? Que cada vez es más grande en los gobiernos, no solamente occidentales, sino de otros países, ¿no? Pero en principio hay un ciclo económico expansivo y bueno, tanto para la inversión en renta fija, ¿no? Muy bueno para los bonos. ¿Qué es lo que estamos viendo con los tipos de interés y cómo vamos a terminar este año y cómo podemos ver el año 2025? En Estados Unidos hemos visto la primera bajada de 50 puntos básicos y todavía se descuentan mayores bajadas. Si vemos el diagrama de puntos, que de alguna forma es el consenso de todos los gobernadores regionales de la Fed, todos los gobernadores de los bancos centrales regionales de la Fed, se espera que este año bajen 50 puntos básicos hasta el 4,5%, el año que viene hasta el 3,5% y en el año 2026 la Reserva Federal terminaría ya en niveles del 2,5%. En Europa, desde nuestro punto de vista, se está descontando demasiado. Ya estamos viendo que en el mercado se está descontando que podemos ver rentabilidades o tipos de interés, perdón, en niveles del 2% a final del año. Y eso, bueno, nos parece un poquito excesivo porque tenemos todavía una subyacente bastante enquistada. En Estados Unidos por encima del 3, 3,20 y en Europa la tenemos en el 2,7, 2,8. Sí que es cierto que la general, repito, ha caído por debajo del 2% en Europa, pero también es cierto que esta caída ha sido por los precios de la energía. El petróleo ha caído un 15% en los últimos 6 meses, por tanto, tengamos cuidado con ese posible rebote de los precios de la energía porque aumentaría la inflación, ¿no? En todo caso, sí que vemos una fuerte bajada de tipos de interés, pero a lo mejor un poquito excesiva la que puede estar descontando el mercado. ¿Sigue siendo interesante invertir, por tanto, en renta fija? Sin duda alguna. En todos los periodos que ha habido bajadas de tipos de interés, desde el año 80 hasta ahora, siempre el comportamiento de los bonos y sobre todo los de grado de inversión han sido muy positivos. En todas las compañías de grado de inversión han tenido un comportamiento muy bueno. Es cierto que estas compañías han tenido durante muchísimos años tipos de interés muy negativos y por tanto lo que han conseguido ha sido reestructurar su deuda y han podido oxigenar sus obligaciones de pago. Y luego, bueno, porque tienen unos fundamentales en términos de apalancamiento, en términos de margen EBITDA, en términos de flujos de caja sobre deuda, muy buenos, ¿no? Y así se lo está tomando el mercado. El mercado primario, y es algo que sí que creo que hay que puntualizar, está absorbiendo todo lo que emiten los emisores. Todos los bonos que salen al mercado lo absorben los inversores. Hay apetito por los bonos. Yo creo que por dos cuestiones. Creemos que por dos cuestiones. La primera, porque las compañías son fiables. Los ratios de default son muy bajos. Y la segunda es porque esta bajada de tipos de interés puede todavía hacer que los precios sigan subiendo todavía aún más y por tanto el que invierte en bonos dentro de poco tiempo puede venderlo con ganancias en términos de precio, ¿no? Por tanto, es un mercado que hay mucha avidez por comprar bonos actualmente, ¿no?
En el high yield también no es que es cierto que el high yield ha tenido un comportamiento también este año y el año pasado muy positivo. Es cierto que son bonos con grado de especulación, pero el comportamiento que están teniendo también es muy bueno. El ratio de default está por debajo del 3,5% y las rentabilidades que nos generan pues está entre el 6 y el 9%. También apostamos también por ese tipo. Ahora bien, la situación ha cambiado en el corto plazo y es muy importante que sí que es cierto que en el escenario macroeconómico los que mejores comportamiento han tenido ha sido el corto plazo, los bonos del corto plazo, pero ya está descontado muchas bajadas. El riesgo que tenemos ahora es la reinversión. Y reinvertir algo que hemos comprado a corto plazo a los mismos tipos va a ser imposible. Por tanto, pensamos que en las carteras tenemos que seguir con duraciones medias o un poquito más largas, efectivamente, para poder no tener ese riesgo de reinversión de rentabilidad. Y para eso es fundamental alargar un poquito las duraciones de mercado. ¿En qué sectores deberíamos posicionarnos? Bueno, pues creemos que seguimos en los mismos sectores que los últimos trimestres. Desde el punto de vista del bonista, y recalco el tema del bonista, seguimos muy colocados o muy focalizados en el mercado financiero, en el sector financiero. Es cierto que la bajada de tipos de interés no es buena para este sector, pero desde el punto de vista del bonista y porque las entidades tienen ratios de solvencia que nos dan tranquilidad para esta inversión, pues nos siguen gustando. El comportamiento de este sector ha sido también en los últimos 18 meses magnífico y creemos que todavía va a seguir así. Nos gusta también las utilities, otros bonos que por la rebaja de los tipos de interés son buenos para ese tipo de compañía. Y seguimos con defensa y con salud. Sí que nos gustaría invertir en otros sectores, como puede ser los microchips, puede ser la tecnología, pero es cierto que desde el punto de vista del bonista pensamos que son precios que han corrido mucho y que están muy caros. En definitiva, es importante que la duración cambie por el riesgo de reinversión, con lo cual tenemos que evitar ya el corto plazo y empezar a buscar ya 2-3 años de reinversión en las carteras. Es importante, lo mejor, en los grado de inversión, invertir en bonos con grado de inversión que están teniendo un comportamiento estupendo. Eso no quita para quitar el high yield. El high yield tiene mucho peso, pero siempre buscando, o mucha importancia, pero siempre buscando el peso perfecto para nuestros clientes, ¿no? Y luego también tocar también un poquito también de híbridos que también nos parecen muy interesantes. Seguimos pensando que va a ser un trimestre muy bueno para la renta fija por estas bajadas de tipos de interés.